Muy bien, buenas noches. Qué gozo es estar juntos para poder proclamar lo que hemos cantado y también reconociéndolo a través de la palabra de Dios, donde vemos a aquel Dios soberano, justo, santo, recto, que manifiesta su voluntad con sus hijos y que espera de todos aquellos creyentes que han creído como Salvador, espera de cada uno de ellos que le rinda su adoración. Y sabemos que la adoración no es meramente cantar, porque la música no es adorar, sino el reconocimiento de su persona y nuestro ser rendido a Él. Eso verdaderamente tiene que ver con la adoración. Y como bien nos decía el Señor Jesucristo, que el verdadero adorador lo hace, que es el que Dios busca, lo hace en espíritu y en verdad. En espíritu, porque es necesario hacerlo espiritualmente, no es algo netamente, no es algo de la carne, sino que tiene que ser espiritual, es algo producido por el mismo Espíritu de Dios, quien, como lo dice ahí en Romanos, en nuestras oraciones, Él eleva delante de Dios nuestras oraciones como un olor fragante ante Dios, y es más, hace que sea conforme a su voluntad. Pero así también nuestra adoración tiene que ser en verdad, es decir, es conforme a su palabra. No podemos salirnos de allí, ese es el eje, ese es el centro, porque allí está la voluntad revelada de Dios para con cada uno de nosotros. Y hemos comenzado ya el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, y una de las cosas que estuvimos observando la vez anterior es acerca de la vida que agrada a Dios. Hemos estado observando acerca de aquellos principios que Pablo va a exhortar también ahora para cómo tener una vida que agrade a Dios. Hemos meditado y hemos examinado, escudriñado los versículos 1 y 2, que vamos a volver a leerlos, y lo vamos a leer hoy nuevamente hasta el versículo 8. Y nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre de exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Y qué hermoso es este texto, porque Él nos revela de una manera clara y contundente cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a orar para que no solamente podamos descubrir, entender, comprender, sino también que podamos obedecer la voluntad de Dios. Padre, te damos las gracias porque en esta noche podemos congregarnos en el nombre que nos reúne, es el de Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque Jesucristo es aquel Cordero que vino a este mundo para dar su vida en rescate de la nuestra, en propiciación por nuestros pecados. Gracias porque tu santa y justa ira fue apaciguada en su sacrificio, en su sangre. Y nosotros hoy, por la fe en Él, hemos sido adoptados como hijos tuyos. Hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo hecha una vez y para siempre en nosotros, los que hemos creído en el Evangelio. Y gracias queremos darte porque ahora también podemos comprender y entender la luz de tu verdad, la cual es también
el camino, la cual nos muestra, nos ilumina el camino en el cual debemos andar. Gracias queremos darte, oh Padre, ahora por cada uno de los hermanos presentes también. Bendice a aquellos que no han podido venir en esta noche, que también en tu gracia estés con ellos. Y háblanos por medio de tu palabra, que podamos comprender, pero que también la podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos entonces meditado y hemos estado observando algunas cosas muy importantes acerca de la vida práctica que Pablo justamente les exhorta a estos hermanos en Tesalónica a que ellos deben llevarlo a cabo. No son cosas pormenores, como hemos detallado en otra oportunidad, de que Pablo en un primer momento de esta epístola da algunos principios en cuanto al testimonio de ellos. Luego en el capítulo 2 va a hablar acerca de la defensa o la apología de su ministerio, de que su enseñanza no procedió de error, ni de engaño, ni de impureza. Y entonces allí el texto, ¿no?, que hemos compartido antes, que ha leído el hermano, donde decía que ellos, es decir, los hermanos de Tesalónica, eran el gozo, eran la corona de Pablo por el resultado del ministerio. Es decir, no es algo que Pablo en sí mismo lo hacía, sino que era Dios quien estaba haciendo y quien lo había aprobado de esta manera, y ellos eran el fruto de eso. En el capítulo 3, entonces, después también vemos que Pablo, estando ausente, estaba preocupado por esta iglesia, deseando poder verlos y poder completar lo que falte a su fe, decía en el versículo 10. Esa era su oración, su ruego constante. Y de allí entonces, desde el versículo 11 en adelante, es como que empieza a tomar un lineamiento de cosas prácticas que probablemente le hayan estado faltando a estos hermanos, que es lo que va a desarrollar en los capítulos siguientes también, capítulo 4 y capítulo 5. Entonces ahora, al pararnos en el capítulo 4, ya tenemos una estructura básicamente de la carta, de la epístola, y no está de más recordar también de que Tesalónica era una ciudad donde había mucho paganismo, era una ciudad muy importante, era una ciudad muy grande, y sin embargo las personas que han oído el Evangelio en ese lugar, dicen las Escrituras bien claramente, que se han convertido. Y decía en el capítulo 1, versículo 9, de los ídolos a Dios. Ha habido una transformación realmente profunda, no hecha por las palabras de Pablo, sino por el Evangelio de Jesucristo que Pablo testificaba. Ahora, de acá podemos sacar una breve aplicación de que verdaderamente los siervos de Dios simplemente son siervos, el que hace la obra es Dios mismo. Pablo mismo lo dijo, uno es el que siembra, el otro el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, yendo al capítulo 4, entonces, había conductas inmorales en medio de la iglesia, no porque no sepan la verdad, porque probablemente Pablo en esas pocas 3 semanas que estuvo allí, bien claramente le anuncia, como ya oísteis, como ya sabéis, lo que oísteis de nosotros, lo va diciendo constantemente en la epístola. Es decir, a partir de acá había probablemente algunos hermanos o algún hermano que por ahí habrá estado teniendo este tipo de problema. Y por lo cual entonces necesita ampliar y demostrar de manera clara como apóstol la verdad que Dios estaba enseñando para esta iglesia. Ahora, decía entonces el capítulo 4, versículo 1, por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El punto central en esta sección va a estar en esta palabra, cómo agradar a Dios.
claro que cómo agradar a Dios va a estar involucrado a lo que va a seguir posteriormente, que va a hablar acerca de la voluntad de Dios como la santificación, y va a estar hablando también acerca del amor fraternal. Y todos estos aspectos tienen que ver con este mismo punto, que es cómo agradar a Dios. Ahora, cuando pensamos en esta frase, cómo agradar a Dios, a veces las personas hoy en día piensan que pueden agradar a Dios a su manera, como a ellos les parece, como a ellos les place. Y entonces terminan inclusive torciendo las Escrituras, porque dan su propio parecer y no lo que la misma Escritura dice. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, cómo Dios quiere que le agrademos. No vamos a buscar en otro lado, ni siquiera mi propia opinión vale algo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque ese es el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Ahí expresa claramente su voluntad. Y dice entonces, el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios. Entonces, la ética cristiana que Pablo va a resaltar acá, van a ser tres cosas en estos versículos, hasta el versículo 8. En primer lugar, una realidad en cuanto a la moral y las relaciones con las personas, en cuanto a la moral en el matrimonio y en cuanto a la moral entre los hermanos. Es decir, la ética cristiana, la ética bíblica es mucho más alta que la ética del mundo, que la moral del mundo, porque la moral del mundo está basada en sus propios principios que son cambiantes, al punto que ellos pueden llamar a lo malo bueno y a lo bueno pueden llamarlo malo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una verdad establecida en la cual afirmarse. No tienen a Dios como el eje de su moral. Nosotros sí. Y la palabra de Dios nos revela esto. Nos revela la santidad de Dios y nos revela qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y el texto dice entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El versículo 2 decía, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Claro que todo esto es una conexión, es todo un texto, es una explicación. Nosotros lo hemos separado para poder abordar de una manera más profunda. No sacamos todas las riquezas que hay en ella. Estamos sacando algunas cosas que son importantes, a las cuales también volvemos a observar. Y como Pablo decía ahí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo, cuando estaba hablando en medio de ellos, no lo hacía en su autoridad como apóstol porque él se impuso, sino, como él nos dice acá, que dio instrucciones, dio mandamientos por el Señor Jesús. Es decir, en nombre del Señor Jesús. Y acá había cosas que ellos ya habían sabido, que ya sabían, ya habían escuchado, ya lo habían visto en Pablo y en el equipo misionero, Timoteo y Silas. Lo habían visto en su conducta, lo habían visto en sus palabras, lo habían visto en su forma de proceder. Claro que para para este contexto pagano, la inmoralidad era algo normal, aún inclusive sus dioses no requerían esa santificación para una consagración. Ellos podrían ofrecerse a sus dioses literalmente
al paganismo, aún inclusive viviendo una vida promiscua o de pecado. Sin embargo, el Dios vivo y verdadero, al cual ellos se convirtieron, este Dios, es el único Dios, el cual sí requiere para una plena consagración, santidad. Ahora dice el texto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y con esta frase, la voluntad de Dios, tendríamos mucho que ahondar a lo largo de todas las Escrituras, de cómo Dios ha revelado su voluntad, lo ha hecho de manera progresiva, lo ha hecho poco a poco para que el hombre pudiese conocerlo, pudiese entenderlo. Dios reveló sus planes, Dios reveló la salvación, Dios reveló a su Hijo, quien es la plenitud de la revelación. Ahora, dice acá que la voluntad de Dios es la santificación. Cuando hablamos de santificación tenemos que entender que en las Escrituras significa apartado para. Eso normalmente lo llamamos como santo, es apartado para Dios, santo. Bueno, la santificación es el proceso, es ese caminar, es ese paso a paso, donde uno se va alejando del pecado, acercándose más y más a Dios. La santificación no solamente tiene que ver con el paso a paso, sino también con la actitud del corazón de mirar hacia Dios y de humillarse. Y nos dice acá que la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios. Esa palabra voluntad es selma, que significa querer o agradar. Es la misma palabra que aparece en el versículo 1 cuando dice cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Es decir, Pablo entonces pone de una manera bien clara, para que ellos no tengan duda alguna de que la santidad es la voluntad de Dios. Y que eso Dios quiere, que eso es lo que a Dios le agrada. La vida santa es la voluntad de Dios. Este Dios requiere santidad de sus creyentes, de sus llamados. Requiere santidad para acercarnos a Él, porque Él es santo. Un texto en Romanos capítulo 12, es un texto muy conocido, versículo 1. Romanos 12, 1. Nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá Pablo está mostrando cuál es la forma, y no solamente la forma, sino cómo debe ser nuestro sacrificio a Dios. Es decir, como decíamos al principio, no me puedo presentar como a mí se me dé la gana. No me puedo presentar delante del Dios Santo a adorarlo como a mí me parece. Él en su palabra dice bien en claro cuáles son los requisitos y cuál es esa disposición para que nosotros presentemos la ofrenda que a Él le agrada. Si queremos presentar la ofrenda que a Él le agrada, tenemos que buscar qué es lo que Él quiere. Y acá entonces nos dice, como en un ruego, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, al considerar cuán grande misericordia Dios tuvo conmigo.
Pablo entonces expresa este ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la voluntad de Dios, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese ruego es por causa de la misericordia de Dios. Es decir, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, por eso podemos presentarnos delante de Él. Ahora, hemos de mirar detalladamente este requisito, la santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El creyente ha sido comprado y ahora entonces le pertenece a Dios. También para poder obrar conforme a su voluntad. En Romanos capítulo 6 también, versículo 27. Perdón, está mal el texto. Creo que es 1 Corintios. Disculpen. Eh, 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí estaba. Entonces, el texto bien claro también nos dice de que nosotros hemos sido comprados por Dios. Nuestro cuerpo fue comprado por Dios para Él mismo, es decir, le pertenece a Él. Y por lo tanto, nuestro cuerpo hemos de hacer su voluntad. Ahora, es algo sumamente importante porque acá Pablo entonces amplía el concepto diciéndonos de que nuestro cuerpo no solamente le pertenece a Él, a Dios, sino que también ahora es templo del Espíritu. Es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente no puede vivir una vida, como bien nos decía el texto ahí en 1 Tesalonicenses, en fornicación. Esa palabra fornicación es porneia, de la cual deriva esta palabra. Fornicación es la palabra más amplia, en la cual también implica el adulterio. O como el Señor también lo dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Sí? Porneia. Ahora, ahí está el punto en el cual el Señor quiere la santidad total. Claro que mientras estemos sujetos a este cuerpo de carne, mientras tengamos esta naturaleza caída, no vamos a lograr tal perfección. Eso es algo claro que también nos dice las Escrituras y por eso nos es expreso y claro de cuál es la voluntad de Dios. Que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos del pecado. Ahora, también nos dice el versículo, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, particularmente la segunda parte es la que quiero resaltar. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, que todo nuestro cuerpo que Dios nos ha dado es también para glorificarlo a Él.
Es un mandamiento claro, es un mandamiento expreso. Está dicho de manera clara y creo que todos lo podemos comprender. También tenemos que entender que hay una seria advertencia de parte de Dios para aquellos que juegan con el pecado, y más cuando juegan con el pecado, con este tipo de pecado que involucra a su propio cuerpo. Fíjense el versículo 18 del capítulo 6 también de 1 Corintios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Claramente también nos dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, de que cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos oído el Evangelio y hemos creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, tenemos a la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo, habitando en nosotros. Y esto es algo en lo cual ha ocurrido en el Antiguo Testamento con personas muy específicas. Es decir, nosotros tenemos un privilegio muchísimo mayor que los santos del Antiguo Testamento. Porque en cada creyente está el Espíritu de Dios. Antes era solamente en el ungido de Jehová, es decir, eran algunas personas específicas, tanto como el rey, como también pudo haber sido, los profetas, los sacerdotes. Pero más allá de esas personas, eran contadas aquellas que recibían al Espíritu de Dios. Ahora nosotros, sin embargo, tenemos al Espíritu Santo y su propio nombre nos determina su carácter santo. Y en esa santidad entonces también está lo que Él desea de nosotros, o podríamos decir lo que Él demanda de nosotros, que es santidad. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos suyos. Ahora, la fornicación es totalmente contraria a la vida santa. Tendríamos que decir que la fornicación o vivir en ese tipo de promiscuidad es una vida maculada, manchada por la concupiscencia o los malos deseos de la propia carne, los deseos pecaminosos de la propia carne. Pero, contrariamente, Dios quiere una vida santa de cada uno de sus hijos. Volviendo al texto, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, vemos entonces que la voluntad de Dios es nuestra o es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Recordemos el contexto de estos paganos, donde la fornicación era una forma de culto a sus dioses. Entonces, claramente se expresa la voluntad de Dios de que es contraria al culto pagano. Ahora dice que cada uno de vosotros, dice el versículo 4, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Al examinar este texto me encontré con varias cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, ahí nos dice que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esposa
en el original también es, se escribe skeuos, ¿sí? Eso sería en griego, donde se traduce en otras partes como vaso, por ejemplo, haciendo referencia al propio cuerpo. Y aquí, es decir, puede implicar tanto el propio cuerpo de uno, porque habla inicialmente de fornicación, ¿sí? Si bien es la palabra más amplia para todo tipo de pecado sexual, pero también nos dice acá, es decir, con el cuidado del propio cuerpo, que debemos tener en santidad y honor nuestro propio cuerpo, pero así también se puede aplicar hacia el del cónyuge, es decir, al de la esposa. Cuando estaba leyendo este versículo, hay algo que sobresale en esto, y es la santidad en el matrimonio, la santidad en esa relación conyugal. Es algo en lo cual el Señor quiere una limpieza constante, profunda. Ahora, dice ahí el texto que cada uno de vosotros sepa tener, el soltero su propio cuerpo en santidad y honor, el casado su esposa en santidad y honor. Hay otras traducciones que también lo ponen en su propio cuerpo, en santidad. Ahora, hablando de los cónyuges, tenemos que entender que cuando Dios pensó en el matrimonio, claro que Dios lo pensó en un estado de santidad. Y no había necesidad de perfeccionamiento porque ya eran santos. Estaban perfectos. Cuando el primer matrimonio, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén sin haber pecado, ellos estaban en total plenitud. Ahora, a consecuencia del pecado y tras la desobediencia, ha incurrido el hombre en el error de tal manera que hasta el mismo matrimonio empiezan a haber, digamos, consecuencias inmediatas por el pecado. Dentro de lo que es el vínculo familiar, un hermano contra el otro se levanta. Caín se levanta contra Abel. Y así después, progresivamente, a medida que empezaron a pasar los años, se empezó a ver justamente el desorden a consecuencia del pecado. Aún inclusive vemos también en el mismo Génesis cómo hombres empiezan a tomar a 1, 2, 3, 4 mujeres o muchas mujeres como esposas, y no ajustándose al patrón divino de acuerdo a como Dios creó. Ahora, también tenemos que entender que ahora, mediante el matrimonio, Dios va a utilizar este vínculo como un medio santificador. Quiero aclarar este aspecto, es decir, cada cónyuge es responsable de cuidar por la santidad de su esposa y de su esposo, es decir, uno con el otro. De cuidarse mutuamente. Claro que si hay pecado de adulterio, claro que la parte caída o que cae es la responsable del acto en sí. Pero sin lugar a dudas, las dos personas, es decir, el matrimonio, tiene una responsabilidad también delante de Dios. Ahora, porque en el matrimonio, justamente el esposo y la esposa han de cuidarse el corazón. Han de cuidarse en todas sus necesidades. No solamente las elementales de la vida, sino en todos los aspectos, aún en las sexuales. Ahora,
Y dice acá el texto entonces que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra santidad, como ya hemos dicho, en el griego es hagiasmos, con acento en la O, que significa literalmente purificar. Es la acción de la purificación, de la limpieza. Ahora, un texto que querías leerles ahora es ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hablamos de la santificación dentro del vínculo matrimonial, acá hay un principio literalmente para el hombre, donde nos dice de que el marido debe vivir con la esposa de una manera sabia. Pero fíjense que está el verbo griego es aoristos, en el tiempo, es decir, en el castellano sería como un presente continuo. Dice sabiamente. Esa palabra sabiamente es un gerundio en realidad, en el cual nos implica de que es algo en lo cual debemos nutrirnos constantemente, necesitamos renovar o incrementar eso. Que no podemos quedarnos con lo que hoy nos salió bien o lo que hoy aprendimos, sino que debemos indagar y buscar más. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esa palabra vaso es la misma que aparece en Tesalonicenses como esposa, ¿sí? Esa es la palabra que también quería resaltar. Y dice acá como vaso más frágil. Y no está hablando de que la mujer en sí misma sea frágil, sino está hablando de que el trato que el hombre debe dar con ella debe ser con sumo cuidado, como si fuese un vaso frágil. Con el cuidado como si uno tuviese una copa de cristal en su mano. Y dice acá el texto como a coherederas de la gracia de la vida. Esto es algo sumamente importante a nivel cultural en este momento. Realmente era una revolución este concepto de que la mujer sea coheredera juntamente con los hombres. Y como nos dice acá, de la gracia de la vida, es decir, de la gracia de Dios, de la salvación. Para hoy en día, con todo el movimiento feminista que hoy también sigue siendo. Pero es una verdad permanente la de la palabra de Dios. Y nos dice algo muy claro, que la esposa entonces es coheredera de la gracia de Dios, coheredera de la gracia de la salvación. Es decir, estamos recibiendo la misma gracia de parte de Dios. Y el propósito está para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Es necesario tener cuidado, es necesario amarlas, es necesario vivir con ellas sabiamente para que nuestras oraciones no sean estorbo, no tengan estorbo, perdón. No tengan estorbo, o sea, que no queden limitadas, no queden sin llegar al Señor. Ahora, volviendo a 1 Tesalonicenses, nos decía ahí el texto,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El cuerpo ha de conservarse tan puro, tan santo, así como el alma y el espíritu. Es decir, no podemos separar nuestro cuerpo, la parte material de la parte inmaterial. No la podemos separar. Donde va nuestro cuerpo, va a ir todo nuestro ser. Por lo tanto, cuando estamos viviendo de manera práctica en santidad, todo nuestro ser va a estar consecuentemente en santidad. Ahora, normalmente, y es lo que el Señor había dicho, que de lo que pongamos en nuestro corazón, eso es lo que va a salir hacia afuera, ya sea con nuestras palabras o con nuestros hechos. Ahora, el Señor quiere que nosotros guardemos todo nuestro ser en santidad. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí habla de que todo nuestro cuerpo también tiene que ser guardado para este momento frente a la venida del Señor Jesús. Hemos de guardarlo en santidad. Ahora, dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando pensamos en los gentiles, Pablo se está refiriendo a las personas que viven en el paganismo, que no conocen al Dios vivo y verdadero. Son personas que están ajenos a los preceptos de Dios, revelados, es decir, a la palabra de Dios, y que viven de acuerdo al impulso de su propia carne, de sus propios deseos. ¿Y cuál es su conducta habitual? Bueno, ellos viven en lujuria. Ellos viven en pecado de fornicación constantemente, es algo en lo cual se puede evidenciar hasta en los comerciales de la televisión o de cualquier otro medio de comunicación. En la música que cantan, uno ve constantemente esa vida tan sucia, tan degradada, como consecuencia de la lujuria. Es decir, se dejan llevar por sus propios pensamientos y, como bien lo dice también en Romanos, de acuerdo al designio de su propio corazón. Ahora, Pablo ahí en Romanos también capítulo 6, vamos a leer dos textos acá, versículo 17, 6:17 de Romanos, dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y acá Pablo, hablando del pasado, da dos características. Una la inmundicia y otra la iniquidad, como un estilo de vida. Y esto tiene que ver con la inmundicia, con los pecados sexuales literalmente, y la iniquidad con los pecados morales de trato hacia el otro, es decir, ya sean los negocios, ya sea en la forma de estafar, ¿no es cierto? Personas que estafaban en sus negocios, robaban o tenían otra conducta inmoral. Entonces Pablo dice acá
Antes servían con sus miembros tanto a la inmundicia y a las iniquidades. Ahora dice que deben presentarse, así para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, es decir, para servir a Dios y para hacer lo recto. Cualquier cosa que se haga con el cuerpo y que despierte apetitos carnales es ilícito. Es pecado contra la vida santa. También Pablo ahí en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cualquier cosa que vaya a cumplir el apetito de mi propia carne es contrario al de la voluntad de Dios. Es contrario. Y la santificación sería apartarme de aquello lo cual podría llegar a ser una fuente de infección. Ahora, dice también ahí en 1 Tesalonicenses, dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no agradan a Dios. El texto anterior, ya lo hemos leído, decía que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La esposa o el cónyuge se tiene. No es que se posee en el sentido de un objeto, sino que se tiene como algo a lo cual uno tiene que cuidarlo, algo en lo cual uno tiene una relación, en lo cual uno debe invertir. Y justamente para el hombre principalmente, la esposa no es un objeto. Lamentablemente este mundo vende eso, ¿sí? A través de todos los medios uno puede observarlo, que ponen a la mujer como un objeto, hasta un objeto sexual, y no le dan así el valor que ella tiene como persona. Y esto es algo en lo cual también nosotros como creyentes debemos tener bien en claro, que nuestra esposa no es un objeto para satisfacerme a mí, sino que es una gracia que Dios me ha dado para que yo la cuide y yo sea también ese medio que Dios va a utilizar para santificarla, y viceversa. Proverbios 18, 22. Dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tiene ese favor de parte de Dios, esa gracia de Dios. Ahora, la santidad matrimonial, bien nos decía el texto, estas dos cualidades, ¿no?, que debemos tener en santidad y honor. Esa santidad es separada, en este caso la esposa para el marido y el marido para la esposa, completamente. En esta santidad tiene que ver con esto, separado para uso exclusivo de la esposa, el esposo, y el esposo para la esposa. Y cualquier relación fuera de este vínculo es pecado. La Biblia condena el adulterio. Aún inclusive en el Antiguo Testamento debía ser apedreado, es decir,
establecía la pena de muerte para aquellas personas que caían en adulterio, para aquellas personas. Eran ambas personas las que morían. Ahora, por la gracia de Dios, hoy conocemos de matrimonios que han sido restaurados, restablecidos, aún a pesar de que hubo quizás pecado de adulterio. Han sido perdonados y restablecidos, no porque en ellos haya habido algo bueno o algo especial, sino por la gracia de Dios. A consecuencia, claro, de un arrepentimiento, de un volverse al Señor. Y entonces el Señor los restaura. Y aún inclusive muchos de ellos son útiles, inclusive en la obra de Dios, por esa plena restauración. Ahora decía también el texto que debemos tenerla en santidad y honor, cuidarla. Como nos decía el texto ahí en 1 de Pedro también, cuidarla como un vaso frágil, eso es honrarla. Teniendo en mente que son coherederas de la gracia de Dios. Es decir, son nuestras hermanas en Cristo, antes de ser nuestras esposas. Son nuestras hermanas. Y por tanto, hemos de honrarlas con esta característica, que son coherederas de la gracia de Dios, de la gracia de la vida. Ahora, para ir finalizando, decíamos que la esposa o el cónyuge no es un instrumento de satisfacción de pasiones carnales, como bien lo dice el versículo 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esa palabra pasión que aparece ahí es papsos, que significa, o también se traduce como desordenado. Es decir, son pasiones, son personas que viven de manera desordenada, que no tienen un orden ni siquiera para la intimidad, que viven así, a la aventura, por el viento, como bien les place. Ahora, eso sí es propio de los gentiles, porque ellos también andan en la vanidad de su mente, nos dice ahí en Efesios capítulo 4. Es la característica de las personas no regeneradas. Ahora, como consecuencia, en primer lugar, lo esencial es que el matrimonio conozca al Señor. Hay muchos casos en el cual por ahí la esposa no es creyente o el esposo por ahí no es creyente. Y es algo en lo cual las Escrituras también lo hablan en 1 Corintios capítulo 7, donde el esposo creyente o la esposa creyente santifica a aquel que todavía es incrédulo. Y tiene algo a su favor, y son las oraciones de su cónyuge. Y es algo en lo cual el cónyuge debe procurar ganar con su conducta piadosa, con una conducta recta, con una conducta amorosa, ganar a su cónyuge para el Señor. Y claro que sin lugar a dudas es importante y primordial ese conocimiento de Dios. Es decir, que a medida que ese cónyuge que conoció al Señor crezca en este conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que su vida también sea alineada a las Escrituras, para que su vida sea transformada por el obrar de Dios en su corazón. Hubo una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel y dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no era el conocimiento teórico, lo dice en Oseas capítulo 4. No era un conocimiento teórico de la ley, de la Torá, del pensamiento de Dios, sino de aquel conocimiento que está aplicado. Es decir, que lo entienden, pero que también lo viven. Para dar un ejemplo muy sencillo, cuando me pasaba con mis alumnos cuando estaba explicando la táctica en uno de los deportes, los chicos en la pizarra lo entendieron, pero ahora cuando lo tuvieron que llevar a la práctica, a la cancha, no sabían cómo pararse. Es decir, ellos en realidad no habían conocido. Habían adquirido información que la entendieron,
pero que no la pudieron ejecutar. Por lo tanto, ese conocimiento a ellos les resultó vano, hueco. No les sirvió para nada. Bueno, eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Había esa información, pero no lo habían llevado a la práctica. Y por esa causa dice que fue destruido. Es decir, fueron llevados cautivos. Hay un texto muy impresionante allá en Jeremías capítulo 4. Dice el versículo 22, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora, la exhortación entonces, y con esto vamos a ir concluyendo la exhortación y la aplicación para nosotros. Dios nos ha revelado cuál es su voluntad y es nuestra santificación. Ahora, es sumamente importante que ahora este conocimiento que hemos oído, esto que hemos aprendido en esta noche, podamos llevarlo a la práctica. Si hay algo en lo cual está contaminando tu vida o está contaminando tu matrimonio, es algo en lo cual ha de ser erradicado, tiene que ser sacado del medio. Para que haya este proceso de santificación, tiene que haber decisiones drásticas. Bien se dice el dicho, hay que cortar por lo sano. Y el dicho viene a consecuencia de una fruta que empezó una parte a podrirse. Y que cuando uno va a cortar para poder comerla, no saca solamente apenitas la parte podrida, sino a veces necesita cortar parte sana para erradicarla totalmente aquello que se está pudriendo. Eso es cortar por lo sano. A veces hay cosas lícitas que por amor al Señor y por amor al cónyuge uno tiene que abstenerse. Uno tiene que sacarlo, uno tiene que dejar a un lado. ¿Para qué? Para lograr la santificación. Para ir en pos, seguir caminando en este proceso. Ya sea hasta que lleguen a mayor madurez y puedan controlar ciertos desórdenes que por ahí pueden llegar a ver. O quizás, si es por el bien de ambos, no volver a tener más contacto con ese tipo de vínculos o tipo de objetos. Perfecto. Ya allí la decisión de cada uno y de cada matrimonio. Y a propósito, desde que conociste al Señor, ¿estás procurando agradarle más a Él? Es decir, no solamente intelectualmente, en tu vida, en tu diario andar, y yo también me examino. ¿Estoy procurando que mi vida sea cada vez más alineada, más ajustada a su palabra, a su voluntad? ¿O termino torciendo las escrituras a mi conveniencia? ¿O los principios bíblicos a lo que me parece mejor a mí? A los esposos y esposas, ¿estoy ayudando a mi cónyuge a que viva una vida cada vez más santa? ¿Le estoy ayudando a que pueda vivir en plena santidad con el Señor, en comunión y que no sea también quizás mi culpa, mi falta de atención, un pecado o una debilidad para mi cónyuge? Es decir, que no está siendo satisfecho en el hogar, entonces termina buscando afuera.
Y esto es algo en lo cual a veces uno no mide las consecuencias, pero pueden ser terribles. Y como bien dice Pablo en Hebreos, hay 2 textos en Hebreos. Uno en el capítulo 12, versículo 14, que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El otro texto es en el capítulo 13, versículo 4, donde dice: honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Al creyente ha de buscar la santidad. Seguid, dice. Seguir la paz con todo y la santidad. Debemos seguir. Debemos procurarla. Y en el vínculo matrimonial también el lecho, es decir, la intimidad debe ser en pura santidad. En una conciencia limpia, en una mente limpia. Porque dice que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, el Señor quiere nuestra santidad. Demanda, exige de nosotros como sus hijos su santidad. Nos ha capacitado, nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, para que proveernos de ese poder, de esa gracia, para poder vivir de esta manera. Nos ha dado su palabra, la cual es justamente, como bien nos dice Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que nos va a purificar, nos va a limpiar. Y para apartarnos más del pecado, también Salmo 19 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es lo que el Espíritu de Dios utiliza, porque es su palabra inspirada, revelada, para nuestra santificación. Por tanto, quiere el Señor ayudarnos a caminar de una manera que a Él le agrade. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Gracias porque en tu palabra encontramos la revelación de tu voluntad, de tu persona. Encontramos todas aquellas virtudes excelentes de ti. Gracias porque tú no cambias. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque también deseas de cada uno de tus hijos, quieres, demandas que seamos santos, que vivamos en santidad. Gracias porque en Cristo Jesús ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido bañados, por así decirlo. Pero ahora muchas veces necesitan nuestros pies ser lavados. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado con un pensamiento, con alguna actitud. Y Señor, te rogamos a ti de que por medio de la sangre de tu Hijo nos limpies, para que podamos también vivir en luz, agradándote a ti. Te lo pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.